Hola gente, bienvenidos. Vamos a arrancar con cuarta semana. A esta altura del partido ya tenemos que tener claro primera, segunda y tercera semana. Más allá de tener una muy buena idea de lo que fue aparato reproductor masculino, femenino, gametogénesis, fecundación, ciclo sexual, pero básicamente primera, segunda y tercera semana manejarlo bien. Específicamente tercera semana, gastrulación. Porque todas las estructuras que se formaron durante la tercera semana, ahora vamos a plegarlas, doblarlas. Vamos a esta estructura tridimensionalmente va a sufrir mucha variación. Entonces tengo que entender bien y tener en claro dónde están y cómo se forman cada una de las estructuras de tercera semana. Gastrulación. Así que de última, como este video te va a quedar grabado, pone pausa, repasa tercera semana. Mira el video de tercera semana. Lee el libro de tercera semana. Y después arrancamos con cuarta. ¿Sí? Así que bienvenidos chicos. Temas a saber. El mesodermo intraembrionario. Postgastrulación estaba formado por diferentes estructuras, a saber, en el centro formando el eje, la notocorda. Ustedes recordarán que se formaba una prenotocorda, que era un cordón hueco en forma de dedo de guante que se describe, cuyo piso de la prenotocorda tocaba el techo del saco uterino, que era el hipoblasto en ese entonces, y se reabsorbía. Sufría un fenómeno de apoptosis, muerte celular programada, que es uno de los mecanismos biológicos del desarrollo. Más adelante tal vez tengamos oportunidad de hablar un poco más sobre los distintos mecanismos biológicos del desarrollo, entre los cuales la apoptosis es uno de ellos, así como la diferenciación, la migración, la diferenciación y demás. Pero bueno, volviendo. Prenotocorda, se reabsorbe el piso, queda formado el conducto neuroentérico, comunicación del líquido de la cavidad amniótica con el saco vitelino. Luego se termina formando la notocorda definitiva, o notocorda, que es un cordón macizo. Ese cordón macizo comienza a enviar señales, entre ellos la norgina, cordina y folistatina. Esas tres señales que envía la notocorda interactúan con lo que es el tejido que está dorsal, con lo que está arriba en las imágenes siempre que graficamos, que es el epiblasto, y genera un aumento en la altura. No sé si ven acá, la altura de esta célula con respecto a esta del borde son más altas. Este aumento en la altura es lo que conocemos como formación de la placa neural, o también llamado neurulación primaria. Vamos a hablar mucho más adelante sobre la neurulación. De hecho, hay una clase entera para el segundo parcial sobre el sistema nervioso. Pero entonces la prenotocorda se forma, se reabsorbe parte de la prenotocorda con el hipoblasto, se forma el endodermo, se forma la notocorda definitiva. Esa notocorda definitiva envía señales que hacen que el epiblasto, justo por encima de la notocorda, aumente la altura, formando la placa neural. Y esa placa neural se invagina, formando el surco, y el surco forma el tubo. En cuarta semana vamos a tener el tubo neural metido dentro del mesodermo intraembrionario. Pero recuerden que no es parte del mesodermo, sino que es parte del epiblasto, que gracias a la inducción de la notocorda por norgina, cordina y folistatina, aumentó la altura, luego tuvo un pliegue, y esto es tercera semana, mirá, surco. Voy a ver el surco en tercera semana. Se empieza a formar con la gastrulación y para fines de tercera semana tengo el surco neural. Se termina de cerrar formando el tubo en cuarta. ¿Tá? Entonces, en tercera semana tengo notocorda, o notocorda definitiva, depende del texto que ustedes lean. A los costados el mesodermo paraxil, que a esta altura, en tercera semana, se está metamerizando. Recuerden, una estructura par que se segmenta en pequeños bloques es la metamerización. Se está segmentando en pequeños somitómeros, que van desde los somitómeros cefálicos hacia abajo formándose. Más adelante hablaremos un poquito más sobre los somitómeros. A los costados el mesodermo paraxil, o mesodermo intermedio, perdón, ¿sí? Que va a formar los gononefrótomos, las gónadas y la parte renal, y más a los costados el mesodermo lateral, que miren empiezan a sufrir pequeñas cavidades hasta que se delamina. Sus células interiores realizan apoptosis, se mueren y dejan una cavidad. Esta cavidad del mesodermo lateral va a ser parte de lo que es el celoma intraembrionario,
que en un momento está comunicado ampliamente, no sé si pueden ver acá en la figura 4, el intraembrionario, celoma o cavidad intraembrionaria comunicada con el celoma o cavidad extraembrionaria. Luego con el plegamiento laterolateral se va a empezar a encorvar para que esta cavidad o celoma intraembrionario contacte con el otro celoma intraembrionario y termine formando una cavidad única delante del bebé, en la parte o región ventral. ¿Sí? Entonces, esta imagen tridimensional del mesodermo intraembrionario tienen que retenerla y recordar cada una de sus partes. En la parte más caudal tengo un mesodermo caudal indiferenciado, ¿sí? Importante, entre otras cosas, para dar todo lo que es parte de la columna, ¿sí? Cuando hablamos de la médula espinal, vamos a tener todo lo que es el cerebro anterior, médula espinal, y la parte más caudal de la médula espinal va a ser formada en parte por este mesodermo caudal. Cuando hablemos de neurulación secundaria, interviene el mesodermo caudal indiferenciado. En la parte más cefálica, la placa cardiogénica. Por debajo de la placa cardiogénica, mesodermo branquial, ¿sí? Que va a formar toda la parte respiratoria. En el eje, la notocorda. A los costados del eje ya tengo el mesodermo paraxil metamerizado en somitas. Recuerden que lo primero que forma son somitómeros. Y el somitómero se transforma en somita. Así que a esta altura, en tercera semana, tendría que hablar de somitómeros. Que el mesodermo paraxil se metamerizó en somitómeros. Y en cuarta semana, el somitómero se va a transformar en somita. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Mesodermo intermedio, no sé si lo ven acá, el gononefrótomo, ¿sí? Y mesodermo lateral delaminado, formando una cavidad o celoma intraembrionario. Vendría a ser algo así. Yo tenía el epiblasto y el hipoblasto. Segunda semana. Aparece la gastrulación y la primera estructura que nombramos es la notocorda, que es una de las primeras. Si bien vamos a nombrar una por una, sepan que casi todas en simultáneo se van formando. Pero una de las primeras es la notocorda. Y al formarse la notocorda estimula el crecimiento de la altura de las células que están justo por encima, formando la placa neural. Entonces yo cuando veo un embrión bilaminar, segunda semana. Cuando veo que empieza a formarse la capa del medio, específicamente cuando veo la estría primitiva, ya sé que empezó la tercera semana. Placa. Esa placa, ¿sí?, va a terminar invaginándose, formando parte o estando dentro del mesodermo intraembrionario. Pero recuerden que no es parte del mesodermo. Quedando formado así, notocorda, en el centro del eje, paraxil, paraxial, axial está en la notocorda, paraxial, mesodermo paraxial, se metamerizó en somitómeros, ¿sí? O también van a encontrar el libro somita, sepan que eso es lo que va a venir después. A los costados, el mesodermo intermedio, y a los costados, mesodermo lateral. Esto es como si yo el sándwich entre el epiblasto y el endodermo lo corto. El epiblasto, una vez que reemplazó al endodermo, al hipoblasto por endodermo, sé que va a sonar medio amatete, de hecho todos nos confundimos, es normal, pero bueno, el epiblasto, estructura de segunda semana, que durante la tercera semana forma al endodermo, lo va a reemplazar al hipoblasto por endodermo. Luego este epiblasto va a dar el mesodermo. Luego el epiblasto va a formar placa neural porque la notocorda va a estar liberando norgina, cordina y fosfatina. Esa placa se va a invaginar formando el surco neural y luego se va a invaginar desprendiéndose formando el tubo. Cuando se forma el tubo, ya tengo endodermo, mesodermo, tubo neural. Todo lo que queda es ectodermo general o ectodermo. ¿Sí? Acá tengo el embrión trilaminar postgastrulación. Si yo veo un embrión trilaminar, tercera semana. ¿Sí? Acá hablo de ectodermo, mesodermo y endodermo. Y en cuarta semana es bastante sencillo. Tengo que empezar a dibujar y a jugar con uno de los plegamientos que es el laterolateral, que termina encorvando para formar un cilindro. ¿Sí? Se cierra y forma un cilindro. No sé si lo ven, ahí, animación. Y este cilindro se intenta cerrar por delante, pero tengo la cavidad del saco vitelino definitivo. No sé si ven, acá estaría el endodermo y acá estaría la cavidad. Vamos a ver acá.
Yo acá tengo una cavidad que es la cavidad amniótica por arriba, lo que sería dorsal, y ventral tengo el saco vitelino. Como el pliegue lateral va a tener que el ectodermo envuelva todo el bebé va a quedar inmerso en la cavidad amniótica. Por eso el bebé va a estar flotando en líquido amniótico, porque esta cavidad termina envolviendo todo el bebé. Y acá está el saco vitelino, que se va a ver comprimido. Y al comprimirse, imagínense en un globo delante. Ustedes tienen un globo delante y quieren cerrar, plegarse, termina escapándose por el medio. ¿Sí? Se cierra arriba, se cierra abajo y se escapa el globo. ¿Sí? Ustedes estiren las manos, ¿sí? Y traten de juntar las manos adelante del cuerpo, pero adelante van a encontrarse con ese globo que es el saco vitelino. Entonces logran cerrar las manos por arriba, cierran las manos por abajo y a la altura de la panza se escapa el globo. ¿Sí? El comprimir se escapa por otro lado. Esto que se escapa termina formando el conducto onfalomesentérico, que entre otras cosas va a ayudar después a formar el cordón umbilical. Y el resto del saco vitelino va a quedar desplazado hacia un extremo, para formar después un resabio, que va a desaparecer. ¿Sí? El resabio del saco vitelino, que después se reabsorbe. Entonces, este tubo que se plegó, si ustedes imagínense que la cavidad amniótica está por fuera, porque estaba rodeando al ectodermo general. Se cerró el ectodermo general, nace desde acá y sale el saco, ¿sí? La cavidad amniótica envolviendo todo el bebé. Y el segundo pliegue es el cefalocaudal. Entonces tenemos el lateral que formó un cilindro y el cefalocaudal que lo encurva en forma así de riñón, en forma de frijol, en forma de un teléfono. Antes del teléfono que uno levantaba y discaba tenía la bocina con esa forma. Entonces, 2 plegamientos, cuarta semana. Tercera, hablamos de un embrión bilaminar, cómo forma un embrión trilaminar. Básicamente cómo se forma el mesodermo. Gastrulación es el proceso clave. Cuarta semana, el proceso clave es plegamientos. Yo describo los plegamientos, a dónde va cada estructura y qué forma a futuro cada estructura. Pliegue lateral forma un cilindro y el cefalocaudal lo termina incurvando en forma de herradura, en forma de C, en forma de frijol. ¿Sí? La parte más caudal, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba el tubo neural? Vamos a ver si aparece. Ahí está el tubo neural, que se invaginó. Era una placa que estaba dorsal y se invaginó metiéndose dentro del mesodermo. Esa placa neural que formó un tubo está todo a lo largo, en la parte más dorsal, más de la espalda, porque entre otras cosas va a formar la médula espinal, que está atrás nuestro, ¿sí? Así que está bien ubicado ahí. Y la parte más caudal empieza a crecer y se extiende formando una cola. Crece, en parte por la neurulación secundaria, ese mesodermo caudal indiferenciado. Entonces empieza a prolongarse a formar una cola. Tenemos un estadio intraembrionario en el cual tenemos cola, ¿sí? Como cualquier otro animal inferior evolutivamente. Esto que hablamos de la ontogenia que repasa la filogenia, bien. Pasamos por un estadio en el cual tenemos cola. Debajo del tubo neural, ahí vemos en verde, está la notocorda, porque recuerden que la notocorda indujo la parte más dorsal, lo que estaba arriba, el epiblasto, a formar placa y la placa se imaginó formando el surco. Entonces, notocorda, que es del mesodermo, este sí. A los costados, el mesodermo paraxil, que en fines de tercera semana se metamerizaba formando los somitómeros y en cuarta formaban somitas. Así que tengo acá los somitas. Más a los costados, el mesodermo intermedio, formando las gónadas y los riñones. Si bien es un tubito largo, del mesodermo intermedio, después del somita, todo lo largo, va a formar distintas estructuras a distintos niveles, formando el definitivo en el lugar que corresponde. Por ejemplo, la parte gonadal, ¿sí?, se va a desarrollar en la parte baja, donde estaría después del conducto onfalomesentérico, lo que va a ser ovario y testículo el día de mañana. Y la parte renal se va a dividir en una primera parte en pronefros superior, que se forma y desaparece, un mesonefros en la parte del medio y un metanefro en la parte inferior que va a formar el riñón.
Pero estas tres estructuras se forman las primeras dos. Pronefros superior, mesonefros en el medio, son de cuarta semana. El mesodermo intermedio también se divide, se metameriza en tres estructuras. Superior, pronefros, en la parte media, mesonefros, en cuarta semana, y recién en quinta semana se forma la parte final, el metanefros, que va a formar el riñón definitivo. ¿Sí? Ese tubo neural va a crecer en cuarta semana. Así como crecía la cola, crece la parte superior y se divide en tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. O sea que el tubo neural a nivel cefálico se cierra y se divide en tres vesículas, ¿sí? Que crecen en tamaño. Al crecer las vesículas, el ectodermo general lo acompaña. Sí, porque acá estaba el ectodermo general. Crece la vesícula, el ectodermo crece acompañándolo. Entonces termina tomando esta forma. Ectodermo general recubre todo el bebé. Porque entre otras estructuras, el ectodermo va a terminar formando parte de lo que es la piel. Entonces con el pliegue cefalocaudal y el lateral termina siendo que el ectodermo general envuelve todo al bebé. ¿Qué tengo que hacer yo en cuarta semana? Entender simplemente los dos plegamientos, lateral, cefalocaudal, y después empezar a contar qué ocurre con cada estructura en cuarta semana. A nivel de la tubo neural, se cierra, se invagina, todo lo que era el surco en tercera, se invagina en cuarta y se cierra. El orificio superior y el orificio inferior es lo último que se va a cerrar. Después vamos a hablar específicamente sobre el tubo neural. Pero se cierra y se divide en tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Lo que queda después del tubo neural es médula espinal. Y ya está, eso es lo que le ocurrió en cuarta semana. ¿Sí? Después en el libro vamos a ver un par de detalles más de cómo es que se forma. ¿Sí? Lo acompaña todo el ectodermo general. Aquí tenemos un embrión. Y acá vemos un poquito. Embrión plano de tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Sé que es tercera semana. Y acá se empieza a plegar para formar un embrión cilíndrico. ¿Ven cómo en una cavidad de un lado, el celoma intraembrionario se quiere unir con el celoma del otro lado en un espacio único? Por arriba se cierra y por abajo se cierra, pero por el medio se escapa el saco vitelino formando un conducto, el conducto onfalomesentérico. Que en cuarta semana tengo que hablar qué pasa con el endodermo. El endodermo, cuando se pliega, forma un tubo. ¿Sí? Acá vemos el tubo. Cuando se plegó en cuarta semana, formó un tubo con un orificio anterior, un orificio posterior y la parte del medio que quedó aplastado el saco vitelino, quedando el resabio del saco vitelino y el conducto onfalomesentérico. Entonces yo describo cada estructura que pasa en cuarta semana. Se pliega y cuento estructuras. Sistema nervioso, hablo del conducto, del surco, el tubo y el tubo que se hierve en tres vesículas. Endodermo, se forma un tubo con dos orificios y la parte en el medio estrangulada y se prolonga el conducto onfalomesentérico con el resabio del saco vitelino, dejando el endodermo en tres partes: endodermo anterior, por arriba del conducto; endodermo medio, a la altura del conducto; y endodermo posterior, por debajo del conducto. ¿Sí? Bien, y aquí estamos. Esta es la parte media, justo del bebé, la parte donde está el conducto y el saco vitelino. Si yo voy un poquito más arriba del conducto, está acá, se cerró, ¿sí? Y formó una cavidad. Esta cavidad o celoma intraembrionario, que era el mesodermo lateral delaminado, cuando se une por delante formando una cavidad, va a formar la cavidad para los pulmones, la cavidad para el corazón, la cavidad para el intestino. ¿Sí? Forman las cavidades. El celoma intraembrionario, que es el mesodermo lateral delaminado, se une formando cavidades. La parte del medio donde se prolonga y forma el conducto onfalomesentérico va a servir en parte para formar el cordón umbilical y parte del intestino delgado, que después va a entrar dentro del bebé. ¿Sí? Vamos a ir paso por paso. Y acá tenemos al tubo neural, o mejor dicho, la placa que se está imaginando formando el surco, y el surco se está cerrando. Comienza a cerrarse en el medio
y se va hacia los extremos. O eso es lo que clásicamente creíamos. Después se propuso la teoría de los cierres de los 5 puntos, que más adelante lo vamos a ver. Pero en líneas generales se cierra, y lo último en cerrarse es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Imagínense, se cierra en el medio, se va hacia las puntas, y lo último en cerrarse son los orificios craneales y caudales. El neuroporo anterior se cierra para el día 25 y el posterior para el día 27. Algunos hablan del 24 y 27, 25 y 28. Pero básicamente 24 y 27. ¿Sí? Luego se terminan de cerrar los neuroporos. Miren lo que veo acá. Este relieve a los costados del tubo neural y la notocorda son los somitas. Los somitas, ¿se acuerdan que era el mesodermo paraxil metamerizado en somitómeros y los somitómeros transformándose en somitas? Como es un acúmulo de células grandes, yo lo puedo ver el relieve y puedo empezar a contar cuántos somitas veo, cuántos relieves. Y en base a la cantidad que yo vea, puedo saber en qué día es el embrión. Porque empieza a ser visible a partir del día 20. Y a partir del día 20 se empiezan a formar a razón de 3 somitas por día. ¿Sí? Hablando solo del intestino, imagínense acá, embrión trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. El endodermo es una fina capa que está por acá. Pero con el pliegue cefalocaudal, miren cómo va estrangulando todo el saco vitelino para dejar una prolongación, que es el conducto ónfalo-mesentérico, que entre otras cosas va a dar el intestino medio, y una parte anterior, intestino anterior, y una parte posterior, intestino posterior. El intestino posterior, entre otras cosas, forma todo lo que es el intestino grueso, la cloaca, la vejiga, ¿sí? Y la alantoides. Vamos a hablar después de eso. Y el intestino anterior, entre otras cosas, va a formar todo lo que es el aparato respiratorio. Intestino anterior, con el esófago, el estómago y parte de glándulas como el hígado. Entonces, embrión plano, vos imaginate el embrión plano. 3 capas. Se pliega formando un cilindro y ese cilindro se encurva formando en forma de arriñonada. Y vamos viendo cada una de las estructuras. Hablamos del sistema nervioso, hablamos un poco del endodermo, que le va ocurriendo, ¿sí? Y acá tenemos como en cuarta y quinta semana, todo este endodermo, que era un tubo, empieza a plegarse sobre sí mismo. Pero para estudiarlo, endodermo anterior hasta el conducto ónfalo-mesentérico o cordón umbilical primitivo, intestino anterior. El intestino medio es todo lo que abarca el conducto ónfalo-mesentérico, y el intestino posterior, por debajo. ¿Sí? Acá se ve súper claro. ¿Sí? Anterior, medio, posterior. Si yo lo grafico así, que se ve súper, súper lindo, ¿sí? Lo van a encontrar en la página 87 del libro de Lachman, vamos a encontrar intestino medio. Esto me sirve como referencia. De acá para arriba, intestino anterior. ¿Y qué forma el intestino anterior? Intestino faríngeo, el divertículo laringotraqueal, el estómago y parte del páncreas y el hígado. ¿Por qué parte del páncreas? Porque va a formar la mitad del páncreas en cuarta semana, el esbozo dorsal, y parte se va a formar en quinta semana. ¿Sí? Entonces el páncreas se forma en 2 partes, la mitad en cuarta, la mitad en quinta. El hígado, formado por parte del endodermo anterior y parte por el mesodermo que estaba en el lugar, que es el septum transversum. ¿Sí? Parte del mesodermo que estaba ahí. Y en la parte inferior de este endodermo vamos a encontrar el endodermo posterior, que va a formar, entre otras estructuras, la cloaca, que luego se va a dividir para formar el colon, la parte gruesa, intestino posterior, intestino grueso, la vejiga, y también va a mandar una prolongación que se llama alantoides. La alantoides sería por donde se evacúan los residuos de la cloaca, que en este momento no nos sirve, pero hay animales inferiores que funciona la cloaca. Por ejemplo, vos ves una paloma, la paloma tiene cloaca, tienen una zona donde juntan el pis y la caca y lo eliminan de forma conjunta. Viste que sale la materia fecal de las palomas blanda, porque juntan todo, pis y caca, y sale junto. Se junta todo en la cloaca y se elimina.
nosotros evolutivamente formamos estructuras inferiores evolutivamente y luego desarrollamos estructuras superiores. No superiores por mejor o peor, sino en cuanto a la escala, ¿no? Inferior en cuanto al tiempo. Si vas a hacer una escala de tiempo, más abajo es lo que se formaba hace miles de años y más arriba, más adelante, las que se formaban después. ¿Sí? Esta alantoides en nosotros desaparece, pero genera un aporte importante de vasos sanguíneos a este cordón umbilical. El cordón umbilical está formado parte por el conducto vitelino y por la alantoides. ¿Sí? Y a nivel, ¿sí?, de las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, estas tres capas las voy a ver en todo el cuerpo. ¿Sí? Depende de donde yo corte, voy a ver la disposición. Pero por fuera el ectodermo, por medio el mesodermo y por dentro el endodermo. Específicamente, si yo hago un corte a nivel del cuello del bebé y veo qué está ocurriendo acá, voy a encontrar que en el centro está el endodermo, rodeándolo el mesodermo y afuera la piel, el ectodermo. Y esta es a la altura del cuello. El mesodermo, a la altura del cuello, se agrupa formando arcos. El ectodermo hace relieve en ese arco y termina formando un surco. Y el endodermo, que es la parte interna del tubo, gracias a lo que es este relieve que está generando este arco, genera depresiones que forman bolsas. Bolsas faringias, surcos faringios, arcos faringios o arcos branquiales. Surco branquial, bolsa branquial. ¿Sí? Entonces, simplemente este embrión de cuarta semana, yo voy a empezar a analizar qué ocurre en cada uno de los segmentos con cada una de las tres capas. Lo más fácil es separarlos y decir, mira, vamos a estudiar solo el tubo neural. Era una placa que se hizo un surco, se hizo un tubo. El tubo se dilató a 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, el resto médula espinal. Listo. Y después profundizaremos con algunos neurotransmisores que inducían y algunos genes que intervienen. Después el endodermo. El endodermo es la capa más ventral, se pliega formando un tubo, en la parte media se escapa el conducto vitelino y queda endodermo anterior, endodermo medio, endodermo posterior. Y describo qué ocurre. El anterior va a formar el divertículo laringotraqueal, ¿sí?, la parte respiratoria, el estómago, lo que es el hígado, y la parte del intestino medio, todo el intestino delgado, y el intestino posterior, todo lo que es intestino grueso, cloaca y alantoides. ¿Sí? Específicamente el intestino anterior, todo el intestino anterior, cuando aparece el divertículo respiratorio, divertículo laringotraqueal, me divide al intestino anterior en dos: intestino faringio, propiamente dicho, o anterior propiamente dicho, y el intestino anterior, faringio y anterior. El anterior se divide en dos. En cuarta semana, el endodermo se divide en anterior, medio y posterior, pero el anterior, cuando aparece el divertículo laringotraqueal, se vuelve a dividir. Intestino faringio por arriba, intestino anterior propiamente dicho por debajo. En el intestino anterior propiamente dicho, el estómago, toda la parte de lo que es el hígado, todo lo que es la mitad del páncreas y el duodeno. El intestino medio va a formar intestino anterior, perdón, intestino delgado, intestino medio forma intestino delgado y el intestino posterior, intestino grueso, ¿sí?, el colon. En cuarta semana, el intestino faringio le va a ocurrir una serie de diferenciaciones que después vamos a desarrollar cuando veamos la parte práctica la semana que viene. Pero ese intestino faringio es simplemente las tres capas: interna, el endodermo; capa media, mesodermo; capa externa, el ectodermo. Son las tres capas que forman un anillo, un cilindro, en el centro el endodermo, en el medio el mesodermo y por fuera el ectodermo. ¿Sí? Ahora que el intestino faringio, el mesodermo se agrupa en pequeños núcleos o anillos, un anillo, que se llama arco branquial.
ese anillo es abierto hacia anterior y da la vuelta de un lado y del otro. Cuando fuese una herradura que va de un lado, pasa por atrás y vuelve hacia adelante. ¿Sí? Una herradura que viene de atrás hacia adelante, abierto en la parte de adelante. Y esa herradura, ese arco, ¿sí? Lo que termina siendo este arco branquial es que aprieta el endodermo y el endodermo se mete en los huequitos. Y ese endodermo que se mete se llama bolsa. Y esa bolsa es lo que vemos acá arriba. ¿Sí? En la figura C se ven esas bolsas, bolsas faringias. Y cada bolsa se llama por número según van apareciendo. Primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa, cuarta bolsa y quinta bolsa. Por fuera, como este arco branquial genera mucho relieve, aparecen los surcos. Por fuera los surcos. Acá veo los surcos. Surco, surco. O sea, acá adentro hay un anillo. Hay un arco branquial. Primer arco, segundo arco, tercer arco. Y generan surcos. Primer surco, tercer surco, cuarto surco, quinto surco. Entonces, gracias a que en la parte del cuello del bebé, el mesodermo branquial, ¿se acuerdan de ese mesodermo que estaba debajo de la placa cardiogénica en el mesodermo de tercera semana? Ese mesodermo branquial, a la altura del cuello, forma anillos que son los arcos branquiales. Y los arcos branquiales terminan por compresión, generando bolsas, y por relieve, generando surcos. Las bolsas de endodermo, los surcos del ectodermo. ¿Sí? Entonces, suena complejo, cuarta semana, hay mucho para analizar y el tema está que en el libro de Lachman vos tenés de tercera a octava semana en el capítulo y después tenés que irte a parte final del libro y en cada capítulo de cada tema te vuelve a contar tercera, cuarta y quinta semana. Por ejemplo, sistema nervioso te cuenta de tercera a octava semana al principio del libro y tenés que ir después al sistema nervioso, al capítulo del sistema nervioso, y ahí te cuenta bien tercera, cuarta y quinta semana del desarrollo. Lo mismo con el tubo digestivo, con el aparato respiratorio, ¿sí? Con oído. En el capítulo del principio es un repaso general de todo y después tenés que ir a la parte de atrás con cada uno. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después más adelante. Sepan que los arcos branquiales va a formar todo lo que es cara y cuello. Por eso arcos branquiales tienen que sabérselo al pie de la letra. ¿Sí? Si bien ahora vamos a ver hasta cuarta semana cosas muy básicas, ustedes tienen que saberlo todo porque va a ser clave en fonoaudiología. ¿Sí? Después en la clase práctica vamos a ver un poco más. Acá vemos la parte del riñón, los gononefrótomos, ¿sí? Que ese mesodermo empieza formando pronéfros, luego mesonéfros y por último metanéfros. El metanéfros es el riñón definitivo. Pero recuerden que el metanéfro del gononefrótomo se forma en quinta semana. Y ustedes en el parcial entran hasta cuarta semana. Si quieren saber que el mesodermo intermedio forma pronéfros y mesonéfros. Ahí me quedé. ¿Sí? No cuento más nada. Luego sepan que la cloaca se va a dividir en dos, en la parte del recto, del tubo digestivo, y la parte de la vejiga, para hacer toda la parte urinaria. Circulatorio tienen que saber muy poco, pero empieza a formarse el corazón y las aortas en tercera semana. Se terminan de formar en cuarta, quinta y sexta semana. Como el examen va a entrar hasta cuarta semana, tengo que saber, no el capítulo entero de circulatorio, para ustedes en fonoaudiología, pero el corazón empieza a latir para el día 17 de formación. Imagínate. Día 17. Recién van 3 días de atraso. Con 3 días de atraso, ustedes tienen algo en la panza que ya está latiendo, que tiene células que están generando la contracción. No es un corazón típicamente, pero tenemos células contráctiles cardíacas. ¿Sí? Así que mira, lo más parecido a un corazón latiendo. Día 17 de formación. Ahora ustedes repasen ciclo sexual femenino y digan día 17 de gestación. ¿Qué día del ciclo es? Ya metemos para responder una pregunta. ¿Sí? Las aortas se forman en el mesodermo intraembrionario, hoja lateral, hoja visceral específicamente. Ese mesodermo lateral que se delaminaba en una hoja parietal y una visceral, en la hoja visceral. Ahí se forman las aortas.
que al principio son dos, una en cada mesodermo lateral delaminado, pero con el pliegue laterolateral terminan fusionándose en el medio, obteniendo una aorta única. ¿Sí? El corazón es la placa cardiogénica. ¿Recuerdan el mesodermo post-gastrulación? ¿Cómo terminaba formando esa estructura tridimensional con la parte más cefálica donde tenía yo al tubo neural? O mejor dicho, la placa cardiogénica. Esa placa cardiogénica también se va a delaminar, igual que el mesodermo lateral, solo que no se abre. Entonces queda un conducto hueco. Imagínense, a ver si así podemos graficarlo un cachito mejor. Yo tengo el mesodermo, la placa cardiogénica, y luego se continúa con el mesodermo lateral delaminado. Mesodermo lateral se delaminaba en uno ventral y uno dorsal. Y ese mesodermo lateral, para ejemplificarlo, mi cabeza es la notocorda, mis hombros vendría a ser el mesodermo de los somitas o paraxil, mis codos el intermedio y mis manos el mesodermo lateral, que se delaminaban dos hojas, que luego se plegaba para formar las cavidades por dentro. El mesodermo lateral, la hoja visceral son las aortas. En cuarta semana ya tengo las aortas, que con el plegamiento forma una aorta única, se junta, ¿sí? Por delante. Pero ese mesodermo lateral delaminado, cuando voy a cefálico, está cerrado, formando un tubo, el tubo de la placa cardiogénica. Es que la placa cardiogénica se delaminó pero no se abrió. Entonces el tubo de la placa cardiogénica se continúa con el mesodermo lateral delaminado. La hoja visceral del mesodermo lateral, la aorta, y la hoja visceral o el piso, todo lo que es el corazón. ¿Sí? Placa cardiogénica, mesodermo lateral delaminado. Corazón, aortas, se continúa. Más o menos. Pero que igual después, la semana que viene, vamos a dibujar y explicar cada uno de estos fenómenos. Continuamos, chicos. Ya no queda tanto. Esta placa cardiogénica, ¿sí? El piso de la placa cardiogénica, empieza a crecer un montón y no entra en el espacio que tiene, por eso se empieza a plegar en forma de S itálica. Y luego del plegamiento terminan por fusionarse, obteniendo las 4 cavidades del corazón. O sea que el corazón era lineal, si era un tubo, y empieza a crecer tanto que no le da el espacio, con lo cual se empieza a plegar sobre sí mismo, en forma de S itálica. ¿Sí? A ver si ahora lo explican en la siguiente página. No. Bien. Volviendo al corazón, ¿se acuerdan que era lo más cefálico que teníamos en el mesodermo? Pero por encima tengo el tubo neural. Ese tubo neural, si me permiten, lo que vamos a hacer, acá está. Esta sería la placa cardiogénica, lo más cefálico en el mesodermo. Pero como crece tanto el tubo neural, crece y se encurva tanto que al prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo termina desplazando el corazón al pecho. No sé si se entiende muy bien eso, pero imagínate. Embrión plano con 3 capas, ectodermo, mesodermo y acá finito el endodermo. Cefálicamente, lo más cefálico es el tubo neural. Lo más cefálico. Lo más cefálico en el mesodermo es la placa cardiogénica. Y acá tengo el tubo neural que empieza a crecer y con el plegamiento cefalocaudal desplaza el corazón al pecho. ¿Sí? Todo esto es que crece tanto la cabeza, si bien teníamos el tubo neural y teníamos a la placa cardiogénica, crece tanto que termina desplazándolo. Yo no sé si se entiende bien con los ejemplos cuando lo graficamos, pero a mí me quedaba muy claro esto. Teníamos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las 3 capas, embrión plano tridimensional. La parte del tubo neural, la parte más cefálica del tubo neural, coincidía con la placa cardiogénica, con la parte más cefálica del mesodermo. Pero acá se dividen en 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, al crecer, termina desplazando el corazón, la placa cardiogénica, al lugar donde corresponde, ¿sí? A la altura del pecho. No sé si el dibujo aclaró
o entorpeció un poco más. Igual recuerden que la semana que viene tenemos el lápiz y el papel y vamos a estar dibujando 2 horas con ustedes. ¿Sí? Pero sepan que la placa cardiogénica es cefálico, sería el disco, y por el crecimiento del tubo neural terminamos en el lugar donde corresponde. ¿Sí? Placa cardiogénica. ¿Sí? Y de vuelta, embrión plano, terminen plegándolo y ustedes van a tener en el centro notocorda, por arriba de la placa neural que forma el surco o pliegue neural forma el tubo se queda inmerso. Notocorda, tubo neural, a los costados mesodermo paraxil, que se metamerizaba en estructuras redondeadas que hacen relieve, que son los somitómeros cefálicos. La semana que viene vamos a hablar un montón sobre los somitómeros. ¿Sí? Así que ustedes lean sobre somitómeros cefálicos. Porque el mesódermo paraxil forma somitómeros y el somitómero forma somita. ¿Sí? Léanlo y pregúntenme sobre los somitómeros y los somitas. Esos somitómeros, cuando se transforman en somita, el somita se divide en 2, miotoma y esclerotomas. ¿Sí? Una parte que va a ser el dermo-miotomas, va a dar la parte de la dermis y la parte del músculo, y el esclerotomas, ¿sí? Que es más interno. Ustedes imagínense esta estructura en el dibujo B, este somita, que acá tendría que ser somitómero, ¿sí? Pero vamos a pensar que ya es somita, se va a dividir en 2 partes. Hagan una línea que va desde adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, dividiendo a la mitad, pero una línea oblicua. La mitad interna, ¿sí? Y más ventral, interno y ventral, me va a dar el esclerotomas, la parte más interna y ventral. Y la más externa y lateral me va a dar la parte de la piel y el músculo. La externa y lateral, piel y músculo, la interna y ventral me va a dar el esclerotomas. El esclerotoma de un lado y el esclerotoma del otro lado se van a unir para formar la vértebra. Las vértebras, ¿vieron la columna vertebral? Tiene la médula espinal en el medio y la columna alrededor. Entonces, este somitómero se transforma en somita y el somita se divide en 2. Una parte interna y ventral, que es el esclerotomas, que se fusiona con el otro lado para dar después la vértebra que cubre a esta médula espinal. Y la parte externa y dorsal, externa y posterior, me va a dar la piel y el músculo que cubre la parte de la espalda. Eso es lo que le ocurre al mesodermo paraxil. Yo en tercera semana describo cada una de las estructuras del mesodermo, cómo se forman, y después en cuarta lo pliego y digo qué le va a pasar a cada estructura. Qué le pasa a la notocorda, al mesodermo paraxil, al intermedio y al lateral. ¿Sí? Recuerden que se empiezan a formar los somitas del día 20, ¿sí? A partir de ahí vamos de 3 somitas en 3 somitas, todos los días. ¿Sí? Entonces yo tengo un embrión de 22 somitas, yo sé que son 26 días de formación, ¿sí? Porque es constante. Somitas. Recuerden leer sobre somitas y somitómeros. Pero en general, esa metamerización del mesodermo paraxil ocurre de cefálico a caudal. O sea que esos mesodermos paraxil, que eran 2 tubos largos a lo largo de la notocorda, comienzan a plegarse y a enrollarse sobre sí mismo y generar pequeñas pelotitas amontonadas que generan relieve en el ectodermo. Mira, yo lo puedo ver. Pero acá cómo se ven. Entonces, este acúmulo de células del mesodermo paraxil es un somitómero y se forman somitómeros de cefálico a caudal, 3 por día. Acá viene lo complejo, que ojalá lo puedan leer y entender, si no lo vemos la semana que viene. Se forman somitómeros cefálicos. Cuando llego al somitómero número 11, somitómero formado de cefálico a caudal, el número 11, el somitómero número 7 se transforma en somita. Cuando se forma el somitómero número 12, el somitómero 8 se transforma en somita. Y a partir de cada nuevo somitómero que se va formando, se va transformando un somitómero viejo en somita. Salvo
los primeros 4 somitómeros que nunca van a transformarse en somita. Los primeros 4 somitómeros siempre van a ser somitómeros. ¿Sí? Y son los somitómeros cefálicos los que van a la parte de cara y cuello. Tema súper importante para hablar después nosotros. ¿Sí? Más en fonoaudiología, cara y cuello. ¿Está? Bien. Acá tenemos el tubo neural. Crece, forma una placa. La placa se invagina formando un surco. Ese surco se cierra formando un tubo. ¿Sí? Acá está el surco, como se invagina. Y tienen que leer ese cierre en forma de bolsa de marinero por contracción de lo que es el citoesqueleto, todo lo que es el anillo contráctil de actina apical. ¿Sí? Las células tienen un anillo de actina, una diferenciación de membrana, y al cerrarse genera una especie de efecto de bolsa de marinero, que lo vamos a ver con la lapicera y el lápiz la semana que viene. ¿Sí? Pero léanlo. Tubo, notocorda ventral, porque recuerden que el quiroindujo, a los costados mesonoparaxil, que se transforma en somitómero, y los somitómeros en somita, y los somitas en dermatoma y en esclerotomas. ¿Sí? Recuerden que los primeros 4 somitómeros nunca son somitas. ¿Sí? Acá se van formando el somita, y el somita se divide en 2. Una parte dermo, que es piel, adermis, y mío, que es músculo, dermomiotomas, y una parte externa, interna, el esclerotomas. El esclerotoma de un lado se fusiona con el otro y envuelve a la columna, a la médula espinal. La notocorda va a formar el núcleo pulposo que tenemos en los discos intervertebrales. ¿Vieron que las vértebras en la columna hay un cartílago entre vértebra y vértebra que a veces se sale por un costadito y tenemos una hernia de disco, ¿sí? En la columna? Ese disco, ese cartílago entre costilla y costilla, entre vértebra y vértebra, ese cartílago tiene un núcleo, y ese núcleo es la notocorda. O sea que la notocorda, después de formar la placa neural, de ser el eje de este mesodermo intermembrario, termina formando parte del disco intervertebral, y el esclerotomas toda la parte ósea de la vértebra, y el dermomiotomas la piel y el músculo. ¿Sí? Tengo que saber que sí, que se diferencia este somita por el ectodermo general, gracias a todo lo que es PAX3 y PAX7, son estimulados por la BMP4, y la notocorda, gracias a la Sony Hedgehog, SHH. ¿Sí? Nada, vamos a ver cuando veamos neurulación, que el tubo neural se forma porque la notocorda, liberando norgina, cordina y folistatina, termina bloqueando al BMP4 del epiblasto. Entonces la placa neural se forma no por estimulación de la norgina, cordina y folistatina sobre el epiblasto, sino por inhibición. La notocorda libera norgina, cordina y folistatina, que inhibe la proteína morfógena ósea tipo 4, BMP4, que estaba siendo producida en el ectodermo, en el epiblasto. Entonces, la proteína morfógena ósea se inhibe y se forma placa. La placa se invagina formando el tubo. Una vez que está el tubo, todo el resto del ectodermo produce proteína morfógena ósea tipo 4. Produce BMP4. Y esa BMP4 estimula la formación del dermomiotomas. Y la notocorda, después de liberar norgina, cordina y folistatina, vamos a ver que libera otra sustancia, que es la Sony Hedgehog, y esta proteína, SHH, Sony Hedgehog, va a diferenciar la parte más ventral e interna en esclerotomas. ¿Por qué es importante esto? Porque la Sony Hedgehog también va a estimular la parte ventral del tubo neural. ¿Sí? Diferenciación del somita, cómo se diferencia, y después se divide en 2 partes. ¿Sí? Que fue lo que ya hablamos. El esclerotoma forma parte de las vértebras. ¿Sí? Y vamos a después a ver sobre músculo y extremidades poco. Pero como se forma en cuarta semana y hasta cuarta semana entra en el examen, tenemos que verlo. ¿Sí? En cuarta semana, el músculo, el miembro superior tiene forma de aleta.
es lo primero que se forma, ¿sí? Y después, cuando se prolonga para fines de cuarta semana, empieza a desarrollarse la parte de los dedos y se dice que tiene forma de paleta. Entonces, al principio de cuarta semana aparece el miembro superior en forma de aleta y a fines de cuarta semana el miembro superior tiene forma de paleta y ya está apareciendo el miembro inferior con forma de aleta. ¿Sí? Acá vemos. Cuarta semana, al principio de cuarta semana, tengo el miembro superior en forma de aleta y ven que no tengo el inferior. Y para fines de cuarta semana, ya tengo miembro superior en forma de paleta y el inferior en forma de aleta. ¿Sí? Vendría a ser algo así. Si yo lo viera de costadito, en cuarta semana veo esto así, en forma de aleta, y en quinta semana tendría esta forma así, más de paleta. Y el miembro inferior en forma de aleta. ¿Sí? Chan, 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 chan. Cuarta semana, el embrión tiene 5 milímetros, medio centímetro. Mirá, al mes. Y mirá, la semana siguiente duplicó su tamaño. En quinta semana, 10 milímetros. Si bien esto es un embrión de cuarta y quinta, a fines de cuarta ya aparece el miembro inferior. En fines de cuarta ya tengo el miembro inferior con forma de aleta y el miembro superior ya tiene forma de paleta. ¿Sí? Así que si bien, como aparece justo a fines, muchos lo describen su desarrollo en quinta semana. Bien. Neuroporo anterior, día 25. Neuroporo posterior, 27-28. Depende del libro que ustedes estudien. El de Lagman creo que dice 25-28. Pero sepan que el neuroporo anterior se cierra primero, el neuroporo posterior se cierra después. ¿Sí? Sistema nervioso. Después vamos a dedicarnos a una clase entera, es más, 2 clases a hablar sobre el sistema nervioso. Así que vamos a ver un montón. Pero como se forma en cuarta semana y entra el parcial de cuarta semana, tenemos que saber lo básico. La notocorda libera la androgina, coordina, foliotina, bloqueando el MP4 del epilasto, aumenta la altura, formando. Bueno, espero que ustedes no escuchen el ladrido de los perros. Ahí está la perrita nueva ladrando. Aumenta la altura formando la placa se imagina formando el surco y el surco se empieza a cerrar formando el tubo. Neuroporo anterior y neuroporo posterior son lo último que se cierra. Día 25, día 27-28. ¿Sí? Médula espinal, cara y cuello, ojo y oído. Poco tienen que saber ustedes hoy sobre oído porque hay una clase entera de oído. Pero mirá, a fines de la tercera semana ya empieza la inducción del oído. En cuarta semana se forma la vesícula y se desprende, formando el otocisto o vesícula óptica. Y este otocisto o vesícula óptica se va a pegar a la parte del rombencéfalo del tubo neural. Vieron que el tubo neural se dividía en cuarta semana en 3 vesículas cefálicas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A la altura del rombencéfalo se pega el futuro oído interno. ¿Sí? Después en el desarrollo del oído vamos a hacer una clase específica de oído. Pero recuerden que se forma por un engrosamiento del ectodermo general. Ese engrosamiento del ectodermo general a fines de tercera semana, principios de cuarta, es porque el tubo neural le mandó una señal para que se engrose formando la placa. La placa se invagina en cuarta y se desprende formando el otocisto o vesícula óptica. ¿Sí? Lo mismo, el ectodermo general va a formar lo que es la piel y los anexos, como glándulas sebáceas, folículos pilosos, la piel, la pelo y las glándulas de la piel, todo es del ectodermo general. Por eso el ectodermo general termina con los 2 pliegues envolviendo todo el bebé. ¿Sí? También dientes, aparato respiratorio, cara y cuello, arcos, sistema nervioso. Vamos a ver un montón de cosas. Vean lo general de tercera y cuarta semana, que después va a haber una clase específica de cada uno de los temas para el segundo parcial. Pero, consejo, vayan a cada uno de los capítulos y lean la primera hoja, o sea, las primeras 2 páginas. ¿Sí? Entre cuarta y quinta semana, después vamos a ver quinta semana, vamos a hacer un repaso de cuarta y ver quinta. Quinta tenemos que saberlo, pero no entra en el primer parcial. Pero hay que saberlo porque entra en el final.
Y suele pasar que la gente, como entra el examen hasta cuarta semana, no ven quinta, y después llega el momento del examen, del segundo parcial o el final, y no saben quinta semana. Porque lo vemos antes del parcial y no entra. Consejo, léanlo, chicos. ¿Sí? Como todo. Y tubo neural, vamos a verlo específicamente en una clase aparte. Así que, chicos, cuarta semana es un bochinche. No les voy a decir que no. Ustedes aprovechen y simplifiquen las cosas. Digan, bueno, embrión trilaminar, lo pliego es un cilindro. Me queda un tubo en el medio que es el endodermo, en el medio el mesodermo y por fuera el ectodermo, porque es la piel y los pelos que cubren todo el bebé. ¿Sí? Y ese cilindro, que es cuando se plegó, así, ese cilindro, ¿sí? Embrión plano trilaminar, 3 láminas, 3 hojas. ¿Sí? Acá tengo el ectodermo. Este embrión trilaminar, esto fue la clase de repaso de la fibulación. Este embrión trilaminar se pliega formando un cilindro con el endodermo, mesodermo y por fuera el ectodermo. Y el ectodermo forma la piel, así que está bien que envuelva a todo el bebé. Por dentro tengo yo acá al saco vitelino. ¿Se acuerdan que estaba la cavidad amniótica? Con el ectodermo, la cavidad amniótica. Cuando el ectodermo hace esto y se pliega así, la cavidad amniótica que estaba de acá va hasta el otro lado. ¿Sí? Vamos a poner una vuelta. Ectodermo. Ectodermo, cavidad amniótica. Imagínense acá un globito. Y esa cavidad amniótica, cuando se despliega de esta manera, va desde acá hasta el otro lado, hasta acá. Entonces termina envolviendo todo el bebé. El bebé va a quedar flotando en una bolsa de cavidad amniótica en el líquido amniótico. ¿Sí? Pero lo más complejo es el saco vitelino. Acá abajo está el saco vitelino. Que cuando se cierra lateralmente, imagínense un globo, acá un globo. Yo al globo lo aprieto por arriba y se cierra. Lo aprieto por debajo y se cierra. Pero se escapa en el medio. ¿Ven cómo se escapa el globo? Y ese saco vitelino, cuando se escapa, forma el conducto onfalomesentérico. Y después queda el saco vitelino como resabio. ¿Sí? Se cierra por arriba. Bien, forma una estructura cilíndrica así. ¿Sí? Un cilindro. ¿Sí? Que no se logra cerrar del todo porque queda el conducto onfalomesentérico, que después se va a ir achicando. Y queda un conducto bien finito. ¿Sí? Donde sale. ¿Ah? Y empecemos. Bueno, se cerró. Acá vamos a poner el conducto onfalomesentérico acá en el medio. Cilindro. Después se va a colar un poco. ¿Sí? Y tenemos endodermo anterior, medio y posterior. El endodermo posterior, intestino grueso, la cloaca, el recto, la vejiga. Intestino medio del endodermo, intestino delgado. El anterior se va a dividir en dos cuando aparece el divertículo laringotraqueal. El aparato respiratorio. Cuando aparece el aparato respiratorio en el intestino anterior, me lo divide intestino faringio, donde está el estomodeo, boca primitiva, ¿se acuerdan la membrana bucofaringia? Desde ahí hasta el divertículo laringotraqueal. Y el resto ahora se llama intestino anterior propiamente dicho. Antes del intestino anterior, ahora con esta división en faringio y anterior propiamente dicho. En el faringio, arcos branquiales. Hablo los arcos, las bolsas y el surco. Léanlo, igual lo vamos a ver la semana que viene, pero léanlo. ¿Sí? Intestino anterior, me forma la parte del esófago, estómago, la parte del páncreas y la parte del hígado. Intestino medio, todos los metros y metros de cinturines. E intestino delgado. Y intestino posterior, intestino grueso. Después tengo que hablar del mesodermo. Notocorda, ¿qué le pasa? El mesodermo paraxil, somitomio y los somitas. El intermedio con el froto, la parte del lineal y la parte gonadal. El mesodermo lateral que se delamina y se fusiona en la parte interna. ¿Sí? Imagínense acá que mesodermo, la hoja del medio. ¿Sí? Vamos a poner solo la hoja del medio. La hoja del medio, la parte lateral se delaminó en dos partes. A ver cómo haríamos un delaminado. Ah, mira que mesodermo lateral delaminado. Puedes improvisar. Ahí se ve un mesodermo lateral delaminado. Al fusionarse ese mesodermo lateral delaminado con el pliegue lateral, va a terminar formando por delante una cavidad única. ¿Sí? No sé si se logra ver, pero el mesodermo lateral delaminado se fusionan el visceral con el visceral
y después se fusiona el parietal con el parietal. Y ahí tenemos una cavidad. Ese es el celoma intraembrionario. Y en esa cavidad es donde va a entrar el corazón, la cavidad pericárdica. Va a entrar el pulmón, corazón, el pulmón y los intestinos, porque toda la cavidad está recorriendo la parte interna. Está por delante de la cavidad. ¿Sí? Bueno, espero que con estas hojitas se haya aclarado alguna duda. Igual la semana que viene tenemos 2 horas para preguntas y respuestas, para dibujar y demás. Lean, porque si no, créanme que después, cuarta semana no entiendo, quinta menos, y después vamos a ver qué ocurre con cada uno de los órganos después de quinta semana. Así que chicos, nos vemos la semana que viene.